En nombre de la Facultad de Medicina, el Instituto de Envejecimiento y la especialización de geriatría, damos la bienvenida a todos los asistentes de forma presencial y de forma virtual a este tercer encuentro de egresados y residentes de geriatría de la Pontificia Universidad Javeriana. Queremos agradecer por la participación y pues por la asistencia a estos espacios académicos. Para hacer la presentación de nuestro primer expositor va a estar el doctor Carlos Mario. Entonces, Buenos días para todos. Entonces vamos a dar inicio a nuestro cuarto bloque, retos en consulta externa. Empezamos con el doctor José Miguel Silva, que es médico urólogo andrólogo, profesor asociado a la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y del Hospital Universitario Nacional. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar tan temprano hoy sábado. Y muchas gracias al Departamento de Geriatría, tan querido departamento y tan grandioso, porque pues si hay algo que mostrar es este departamento. Me dejaron en la obligación de hablar sobre intervenciones en incontinencia urinaria en el adulto mayor. Pues aquí hay una gran variedad, de situaciones. Tanto que aún para definirla, algunas veces hablamos de si eso trata de una condición, como por ejemplo en los pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo, por alteraciones del piso pélvico. Podríamos decir esa es una condición, pero en otras es un síntoma. Y yo creo que lo más relevante del abordaje de la incontinencia urinaria es poder pensar si se trata de un síntoma de otra enfermedad. En otras es una enfermedad muy franca, como por ejemplo las fístulas. Las fístulas vesicovaginales, las ureteras vaginales son una entidad muy clara, son una enfermedad muy bien definida. Pero tenemos esa variedad, de situaciones. Hoy ha cobrado relevancia porque yo no sé si ustedes saben, la población ha envejecido y entonces por eso esa relevancia que ha cobrado, además de pues que hay muchos desarrollos, hay nuevos fármacos disponibles, para el control de síntomas, y también pues tras de esos fármacos pues viene la presión de la industria en la que propende pues para que todo el mundo use esa medicación como parte, de la farmacopea en algún momento de la vida. Sin embargo, pues esas son condiciones especiales que tiene la incontinencia urinaria, que la hace tan prevalente en el adulto en ambos sexos. Tiene una patogenia multifactorial, pero lo que sí es claro, es importante tener en cuenta que el tratamiento tiene que ser similar al de la población general, con algunas especificaciones. Y es esta, por ejemplo, el énfasis que hay que hacer en las comorbilidades, en los fármacos, en los otros trastornos neurológicos que se están sumando permanentemente en el adulto mayor, además de que la tendencia es a que sea un tratamiento conservador. No hay una limitante, no hay una edad limitante, no hay una edad cronológica que limite los tratamientos quirúrgicos, pero digamos que la tendencia en esto pues debe ser conservadora, aunque no hay contraindicación alguna pues para someterlo a los procedimientos que sean pertinentes, especialmente cuando hablamos de la incontinencia urinaria de esfuerzo, cuando hablamos de los neuromoduladores en la vejiga hiperactiva, o cuando hablamos de las intervenciones en la próstata de los adultos hombres. Hay una asociación positiva entre la edad y los síntomas obstructivos del tracto urinario, pero especialmente también entre los síntomas en general del tracto urinario, pero también en la incontinencia en particular. Vemos que la prevalencia se aumenta notablemente
en las personas mayores de 60 años, encontrando este estudio EPI, que es un estudio hecho en 5 países simultáneamente desde 2005, muestra que la prevalencia en mujeres es más o menos de un 20%. Es muy alta si uno en mayores de 60 años. Claro está que si vemos acá, los estudios han sido bastante diversos. Hay unos que muestran prevalencias entre 4 y otros en el 40%. Depende de la definición. La definición de incontinencia no es fácil. Si uno fuera muy estricto, uno podría decir que el 80% ha tenido un episodio de incontinencia en algún momento de la vida, ¿sí? En algún momento de la vida, y eso pues no lo hace necesariamente incontinente. Pero lo que sí es cierto es que 1 de cada 5 mayores de 50 años, en este caso en mujeres, tiene algún grado de incontinencia urinaria que sea clínicamente relevante. En este grupo se ve que es importante que esa incontinencia pues va aumentando con la edad, pero con la edad, sobre todo aquí en el rojo, la columna de rojo nos muestra el cuadro de urgencia e inestabilidad. En la medida que aumenta la edad, aumentan la inestabilidad, la vejiga hiperactiva, la vejiga neurogénica. Por eso los tratamientos son mucho más centrados en la farmacología, y la evaluación tiene que ser muy exquisita para demostrar que se trata de una incontinencia de esfuerzo pura para poder tomar la decisión del tratamiento quirúrgico pertinente. Los conceptos fisiológicos fundamentales es que pues, la incontinencia cuando uno está evaluando incontinencia, tiene que tener presente varias estructuras. Las estructuras corticales, el cerebro, la corteza frontal, la corteza parietal y los centros medulares de la micción, que son el centro hipogástrico y el centro pélvico, parasimpático, además de, pues obviamente, las estructuras como el cuello vesical, el esfínter externo, con sus 2 componentes. El esfínter externo tiene un componente medial que es tónico y un componente externo que es de respuesta rápida y que es el que voluntariamente controla el chorro miccional. Y tener en cuenta que estas estructuras, tanto el cuello como el esfínter externo, pues tienen que trabajar sinérgicamente, porque es una de las alteraciones que con mucha frecuencia se presenta cuando hay lesiones medulares altas. Lesiones medulares a veces imperceptibles, hernias de disco o pues trastornos degenerativos que producen disinergia y producen un cuadro de episodios de incontinencia que suelen ser bastante confusos a la hora de la interpretación. La micción necesita, para su llenamiento, tiene 2 fases. La fase de llenamiento, que es de predominio simpático, y necesita de una inhibición parasimpática para poder mantener el control de la continencia. El detrusor pues debe estar relajado, es un efecto beta adrenérgico. Hoy contamos con beta adrenérgicos para lograr esta relajación cuando la pretendemos. Se necesita el cuello, el cierre vesical, que tiene un efecto alfa adrenérgico, y la contracción voluntaria del piso pélvico y del esfínter externo, que es somática. Ahí está la manipulación farmacológica clara. Realmente en la vejiga los tratamientos farmacológicos están muy bien definidos. Para el vaciamiento, pues entonces se necesita la inhibición encefálica, porque el cerebro lo que hace es decir a la vejiga: no se contraiga, quédese quieta. La corteza frontal es inhibitoria y se necesita pues una descarga parasimpática colinérgica para facilitar la contracción del detrusor y la relajación del cuello vesical y del esfínter. Entonces hablamos de diferentes tipos clínicos de incontinencia. La incontinencia se debe clasificar como de esfuerzo, claramente, eso no tiene discusión, de urgencia,
Pero la urgencia, ese paciente que tiene urgencia de llegar a orinar, puede tenerlo por dos razones. O porque tiene un cuadro inflamatorio, y eso sería sensorial. Generalmente en la clínica la gran diferencia es que esa persona corre al baño porque le duele. No es lo mismo que correr al baño porque tiene la sensación de que, de que se va a mojar. Ese es motor, ese es hiperactivo. Y eso pues es, digamos, centrarse en poder definir esto. A veces no es tan fácil, a veces las descripciones no son tan fáciles, pero pueden ser muy útiles para poder intervenir. La incontinencia urinaria permanente, que puede dar por esta incompetencia esfinteriana, por la presencia de fístulas, pues eso necesita un antecedente claro, o también lo podría dar por un trastorno de vaciamiento, como sería la obstrucción y la vejiga. La incontinencia esa paradójica que por rebosamiento produce un goteo permanente. Ahí está la gran variedad de opciones, de posibilidades cuando estamos evaluando incontinencia. Hay que tener en cuenta algunos cambios que se dan con el envejecimiento, y hay uno que es muy difícil, que es la hiperactividad del detrusor con un detrusor hipocontráctil. Es complejo porque va con todos estos fenómenos que se presentan, estas causas miogénicas, disminución de flujo, la pérdida de la actividad sensorial aferente, que se va dando con el envejecimiento. Hay un momento en que el detrusor pierde la capacidad de contracción. Pero es inherente, es miogénica. Pero además de eso tiene hiperactividad. Allí el control, digamos, farmacológico de estos síntomas se vuelve un poco más difícil. Los cambios que se dan en la vagina, por la caída de los estrógenos, la disminución del flujo sanguíneo, la pérdida de la disminución de la capa mucosa y submucosa, y además pues los prolapsos asociados, que siempre pues tenemos que tenerlos presentes porque causan malformación. Esta es la representación histológica de ese cambio que se da en la mucosa vaginal del epitelio, digamos de sus epitelios superiores. Los cambios con el envejecimiento en la uretra, que son bastante equivalentes también, pero hay uno muy fundamental, que es la disminución del plejo submucoso, y eso se da mucho con la... ya me están avisando por allá. Eso se da con... me desconcentró. Eso se da con la aparición de la menopausia. Y aparecen así asociados a estos cambios en el trígono que causan hiperactividad vesical. Los cambios de la próstata, pues ya conocidos, y los cambios del piso pélvico que no son tan claros. Por lo tanto, además de todo eso, entonces hay que tener en cuenta las comorbilidades, sobre todo aquellas que producen poliuria. Y, digamos, otras entidades asociadas como la impactación fecal, la constipación, que producen rebosamiento. Las entidades que producen nicturia y poliuria nocturna, a veces son un factor de confusión. Entre esos, pues los fármacos que ustedes conocen mucho más que yo, pero es una lista pues grande. Y estas enfermedades que ustedes pues con seguridad la piensan mucho. Nosotros a veces nos demoramos en pensarlo. Tanto que ha habido, por ejemplo, publicaciones urológicas donde hablan de la asociación entre anticolinérgicos y la aparición de este tipo de enfermedades como Alzheimer. Pero resulta que muchas veces es simplemente el prolegómeno, digamos, de la aparición de la enfermedad, y no tiene nada que ver, sino es una asociación, un epifenómeno, es una asociación colateral. Entonces, la anamnesis pues implica todos estos antecedentes, los factores desencadenantes, los síntomas asociados, el estado mental, el intestinal. Es una historia interesante, bonita, ¿no? Hay que descartar dentro del examen físico la obesidad. En el mayor, en el adulto mayor, ese sí ya no es. Ese sí ya en el frágil, por lo menos, ya no es tanto. Y todas estas señales en el examen físico.
la presencia de seles, ver si aquí se ve el chorrito, la prueba de Marshall. Lo que es que no es muy clara la foto, pero con la maniobra de Valsalva. Y esto, por ejemplo, que es tan frecuente en las pacientes adultas, en las pacientes mayores, que uno a veces se lleva sorpresas, ¿sí? Por eso examinar. Hay que insistir, hoy es increíble lo que los antiguos llamaban examen físico, es importante no olvidarlo, porque muchas sorpresas de estas se lleva uno, que son las causas de toda la alteración. Las indicaciones de urodinamia, ¿sí? Para pues son múltiples, pero yo diría que en el adulto mayor, si uno va a intervenir, debe hacer un estudio de urodinamia. Si no va a intervenir, no lo necesitan la gran mayoría de las veces. Usted con la historia, con toda esa intervención, puede interpretar el cuadro y optar por un tratamiento farmacológico. Pero pues, en el adulto mayor, el flujo libre, por ejemplo, es determinante, permite definir la posibilidad de que se trate de una obstrucción. Las contracciones involuntarias de una vejiga hiperactiva, muchas veces las suponemos, no necesitamos verlas en un estudio de urodinamia, por eso yo no creo que todo paciente necesite una urodinamia, pero una vejiga estable como esta sí la necesitamos si vamos a intervenir, si vamos a tomar la decisión de poner, por ejemplo, una cinta para aumentar la resistencia. Bueno, me lo salto porque con el letrerito, eso está muy complejo, más el letrerito al tiempo. Entonces, no olvidar todo este tipo de intervenciones que se pueden hacer. Es reducir la ingesta de líquidos, de alcohol, de cafeína. Ustedes saben mucho mejor que yo. La disminución de peso no es tan frecuente en este tipo de paciente que sea una obligación. Pero pues el control de la diabetes, de la constipación y todas estas posibilidades de tratamiento, el reentrenamiento vesical, puede ser efectivo, ha sido mucho más efectivo en mujeres entre 40 y 50 años. De pronto en el mayor se puede contemplar, sin embargo, ahí los resultados no suelen ser tan prometedores, pero pues sí, aumentar la capacidad vesical, en algunos pacientes es muy fácil explicarle el aumentar la capacidad vesical y, por ejemplo, recomendarle que no le haga caso a esa contracción involuntaria inminente de una vez, que le dé tiempo a que pase la contracción involuntaria. Entonces no se trata de que se espere 15 minutos a que se acabe la novela, no, que se espere 15 segundos hasta que la contracción empiece a disminuir. Y eso le permite un reentrenamiento gradual y le permite aprender cuándo realmente es una contracción involuntaria y cuándo esa contracción va a pasar y cuándo ya se trata pues, de una vejiga llena pues, que definitivamente necesita evacuar. Contemplar todo este tipo de tratamientos conservadores, la estimulación del nervio tibial, en algunos casos pues toca recurrir a los pesarios y en otros pues toca optar por las diferentes formas de tratamiento farmacológico para aumentar la resistencia uretral, para disminuir la contractilidad del detrusor. En los casos que pretendemos que haya continencia, entonces están los anticolinérgicos, los alfa-adrenérgicos, cuando queremos controlar el vaciado, o sea, disminuir la resistencia uretral con los bloqueadores alfa o con los agentes colinérgicos que no están muy disponibles en el mercado, o reducir la poliuria, que a veces es una decisión clave. Esa es una decisión geriátrica, fina. ¿Sí? Es porque decidir que le voy a dar a ese paciente vasopresina con todos los riesgos, por ejemplo, que pueden ser inherentes, pues es una decisión muy clara. Creo que necesita un diario miccional muy bien llevado y la determinación de pues, que se trata, por ejemplo, de una poliuria, especialmente la poliuria nocturna, que es mucho más frecuente en estos pacientes, y contemplar pues, todas las opciones quirúrgicas de las que pues, no puedo detenerme aquí a mencionar, pero pues la inyección intramural de la toxina botulínica y los moduladores sacros, eso no tiene una edad límite. Lo que necesita es un paciente con poca comorbilidad, asociada y con un diagnóstico muy claro de hiperactividad de pronto neurogénica. Los trastornos de vaciado, pues con la adenomectomía y los tratamientos de la próstata y la corrección de los prolapsos, que sí suelen ser muy útiles en todas las edades. Y la incontinencia urinaria,
de esfuerzo, pues con los cabestrillos, los agentes abultantes para la incontinencia urinaria permanente cuando la lesión es esfinteriana pura, y los esfínteres artificiales en los hombres que tienen lesiones esfinterianas. Especialmente son secuelas y atrogenia de la cirugía radical de próstata. Estas son las famosas tintas, que son procedimientos ambulatorios prácticamente, en las que se ubican a través del obturador y por debajo de la uretra media para permitir la coaptación de la uretra en el momento en que se aumenta la presión. Las otras pues son las tradicionales de Borch y Tanago, hace 20 años no se hace aquí por lo menos, pero hoy en día están reapareciendo porque todas estas son unas técnicas plásticas en las que con el tiempo de pronto los tejidos van cediendo y van cambiando, y es equivalente, por ejemplo, digamos, a una cirugía plástica como las arrugas, ¿no? Con el tiempo se va, de pronto toca reintervenir. Y las otras opciones quirúrgicas como esta, que es el esfínter artificial, para la incontinencia urinaria masculina, también se ha usado en la incontinencia urinaria femenina por incompetencia esfinteriana intrínseca del esfínter externo. Esto es el panorama pues, que les quería mostrar, y muchas gracias por la invitación. Muy amables. Bueno, para continuar nuestro cuarto bloque, entonces invitamos a Claudia Contreras, nutricionista clínica, con la charla Valoración e Intervenciones Nutricionales en la Persona Mayor Multimórbida. Sí, señor. Hola, buenos días para todos. Bueno, muchísimas gracias a Camilo y a todo el comité organizador por la invitación, y sobre todo gracias por abrir el espacio a lo que significa la intervención nutricional, que creo que es uno de los retos grandes que tenemos generalmente en nuestros pacientes. Me dieron 20 minutos para hablar de persona multimórbida y manejo nutricional, y que entonces que lo valoremos y lo intervengamos. Realmente esto puede ser bastante complejo, doctor Silva, me solidarizo totalmente con usted, le dan a uno muy poquito tiempo y uno aquí todo emocionado, pero bueno, vamos a tratar de ver cómo nos organizamos. Cuando nosotros tenemos al frente una persona mayor, el simple hecho de ser una persona mayor ya significa una complejidad en la intervención nutricional. Pero cuando adicionalmente tenemos una situación de comorbilidad, ¿cierto? Y cuando tenemos una situación de más de una patología, 3, 5, sumándole alguno que otro síndrome geriátrico asomándose por allí, pues definitivamente se convierte en un reto gigante, y estamos básicamente así, a la entrada de un laberinto sin saber realmente cuál es el camino que vamos a seguir, si nos vamos a encontrar con muchos tropiezos y si finalmente lograremos encontrar la salida. El tema aquí es que tenemos dos situaciones que van concomitantes y dos situaciones que significan un alto riesgo nutricional por sí mismas. El proceso de envejecimiento, con todos sus cambios fisiológicos, con toda la comorbilidad que puede venir asociada, con todo el cambio social, con toda la situación del envejecimiento como tal, hace que el riesgo nutricional se aumente. Pero por otro lado tenemos todo el impacto que tiene la enfermedad en la situación metabólica, en las reservas endógenas, en la composición corporal, en esa respuesta metabólica alterada, y por supuesto esto lo único que va a hacer es incrementar o suponer un alto riesgo nutricional. Entonces, un alto riesgo nutricional que por supuesto va a ser acumulativo. No me voy a detener aquí, simplemente es para que recordemos fisiológicamente cuántas cosas pueden suceder, ¿cierto? A nivel de percepción del sabor, olor, todo lo que tiene que ver a nivel sensorial, la salud oral, cómo esto nos va a afectar, todo lo que tiene que ver con envejecimiento del tracto gastrointestinal, cambios en la composición corporal, el cambio de roles, todo lo que tiene que ver con pérdida de la masa muscular o mayor vulnerabilidad a la pérdida de masa muscular, los cambios en la actividad física, las disminuciones de las necesidades energéticas con el aumento en las necesidades de otros nutrientes importantes, la parte socioeconómica, la parte emocional y
pues cómo esto definitivamente va a aumentar y hacer que estos pacientes tengan un alto riesgo nutricional. Recuerden que hablamos de riesgo nutricional porque tenemos riesgo o compromiso en la ingesta como tal y en la utilización de los nutrientes, sumado a que cuando yo estoy hablando de la presencia de enfermedades, inmediatamente tengo un aumento de las necesidades nutricionales. Entonces, por un lado, tengo un bajo consumo, por otro lado, un aumento del gasto y esto definitivamente pues me altera ese equilibrio y va a deteriorar el estado nutricional. ¿Cambia la respuesta si es enfermedad aguda o crónica? Definitivamente sí. Las enfermedades agudas, recuerden que tienen un impacto que es severo, rápido y que uno lo puede observar en muy corto periodo de tiempo, mientras que las enfermedades crónicas tienden a ser silenciosamente peligrosas, porque para que uno realmente lo vea es porque está haciendo ese tamizaje juiciosamente y porque se está fijando en la parte nutricional con frecuencia. De lo contrario, puede pasar un año o algo más donde uno empieza a darse cuenta que realmente su paciente se está depletando. Recuerden que entonces la enfermedad por sí misma ya es un riesgo nutricional. Podemos tener una persona joven o una persona mayor, sana, sin ningún tipo de morbilidad, con que nos haga un episodio agudo, inmediatamente, por favor, pongámosle la bandera de riesgo nutricional porque algo va a pasar con esta persona y seguramente entre más años tengamos o más comorbilidades tengamos o más nos demoremos en resolver esa situación aguda, pues el compromiso va a ser mucho mayor. Esto tiene que ver sobre todo, y no me voy a tener a hablar de sarcopenia, con el compromiso que tiene la masa muscular y recuerden que el músculo de alguna u otra forma es el órgano que nos marca la supervivencia y el pronóstico en cualquier individuo. Cuando nosotros estamos hablando de respuesta a la enfermedad, recuerden que básicamente la clave es inflamación. Tenemos condiciones crónicas que son proinflamatorias, empezando por obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, por supuesto diabetes. Tenemos toda la gama de las que son más inflamatorias como enfermedad pulmonar, enfermedad renal crónica y todos los aspectos que pueden generarse, por ejemplo, ante una situación altamente catabólica como una enfermedad oncológica. Entonces, lo que tenemos es un complejo de respuesta inflamatoria que sí o sí va a terminar comprometiendo las reservas tanto viscerales como de masa muscular y por lo tanto aumentando esa vulnerabilidad. Como ya habíamos dicho, esto es muchísimo más severo en la enfermedad aguda y es lento y peligrosamente sostenido en la enfermedad crónica y quiero ser muy enfática en el peligrosamente sostenido en la enfermedad crónica. Adicionalmente, ¿qué sabemos? Sabemos que definitivamente la nutrición es importante para el mantenimiento de la vida en cualquier etapa de vida, ¿cierto? Que los enfermos crónicos generalmente reciben tratamientos nutricionales tradicionales. Y cuando estoy hablando de tratamientos nutricionales tradicionales, estoy pensando en que nos da lo mismo tratar o intervenir a una persona de 40 años que intervenir a una de 70. Y desafortunadamente, y aquí hago un mea culpa público de mis colegas, y es que pensamos que es exactamente igual. Por favor, doctores, sospechen de todo nutricionista que empiece la recomendación nutricional diciendo limite, evite, restrinja, no coma. Es una recomendación nutricional incorrecta, siempre debemos hacerlo. Al contrario, siempre estamos hablando de lo que la persona debe comer, con qué frecuencia lo debe hacer, cuál es el tamaño de la porción, cómo lo hacemos. ¿Sí? Tampoco se trata de permitir libertad total porque sabemos que hay algunas conductas y unas, digamos que intervenciones nutricionales que tienen resultados comprobados y que me van a permitir llegar a la meta o cumplir el objetivo del paciente, pero tratemos de no hacer recomendaciones restrictivas. Uno de los principales problemas que tenemos en geriatría es precisamente ese, que utilizamos recomendaciones restrictivas, que quitamos alimentos y que no medimos el impacto de una restricción nutricional que es completamente diferente en una persona adulta mayor que en una persona joven. Son dos cosas completamente distintas. La terapéutica generalmente la enfocamos a la patología, ¿cierto? A controlar lo que está sucediendo agudamente o a pensar, por ejemplo, en un control metabólico sin pensar en lo que puede suceder a largo plazo con la progresión de esa enfermedad. Entonces no estamos mirando más allá, sino que nos estamos quedando un poco en el momento, perdemos muchas veces el horizonte con respecto a la interacción fármaco-nutriente, ¿cierto? Y vemos el impacto negativo que tiene la polifarmacia también en el estado nutricional. Pocas veces adicionalmente tenemos en cuenta el impacto emocional que significa una recomendación, una restricción nutricional. Entonces es muy fácil decir, y de ahora en adelante no pan, no arroz, no arepa. Les voy a contar, hace 3 días tuve a mi mamá con una situación, médico domiciliario,
era un episodio diarreico y la recomendación fue textual: no azúcares, no grasas, no harinas, solo calditos. Y yo decía, bueno, 79 años, donde yo siquiera ose hacerle caso, pues la depresión nutricional en cuestión de una semana. Bueno, y además le dijo más o menos por unos 10 días. Entonces, imagínense lo que puede suceder y cuál es el impacto de una recomendación de estas. Y lo peor es que uno corre el riesgo de que alguien le haga caso. Entonces, cuando ese alguien nos hace caso, después estamos nosotros corriendo para recuperar nutricionalmente el paciente. Y obviamente cualquier restricción nutricional mal llevada va a tener un impacto en la funcionalidad del individuo. Entonces, pues aquí lo importante es que hablemos, que conversemos, que aprendamos todos para que hablemos exactamente el mismo idioma y podamos finalmente tener el resultado que necesitemos. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tenemos una persona polimórbida? Definitivamente es un individuo de alto riesgo, es una persona en la que hay que prestar atención y la invitación definitivamente es a que lo miremos con lupa, a que antes de hacer cualquier recomendación nutricional pensemos en todo el componente y realmente lo veamos desde la integralidad. ¿Qué podríamos tener nosotros como? Esa alarma no es para mí, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Qué podemos tener nosotros, digamos, como de guías? Nosotros tenemos definitivamente mucha literatura, hay mucha evidencia que sustenta cómo las intervenciones nutricionales adecuadas definitivamente mejoran el pronóstico y la calidad de vida de las personas, pero cuando hablamos de polimorbilidad específicamente deberíamos centrarnos en dos publicaciones relativamente recientes, que son las guías de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica de paciente polimórbido, que tienen algunos apartes que nos hablan de paciente de persona mayor, y definitivamente las guías de nutrición en geriatría, que ustedes saben que son publicación 2018 y tienen una reciente actualización donde lo que se hizo fue plantear los algoritmos para facilitarnos el trabajo. Por otro lado, tenemos algo muy reciente, publicación de OMS, la estrategia ICOP, que lo que nos está diciendo es céntrese en buscar, en indagar y en hacer el tamizaje para todas las circunstancias que podrían comprometer a esa persona mayor, y hay un apartado dedicado solamente a nutrición donde se reconoce el papel que tiene en el resultado general de las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Sospechar, buscar, identificar, intervenir, seguir y ajustar. Eso suena facilísimo, pero digamos que el punto aquí es: sospeche que toda persona mayor tiene riesgo de desnutrirse hasta que usted no demuestre lo contrario. Simplemente indague, busque, corrobore, confirme, haga algo por esa persona. Muchas veces vemos las historias y ustedes son juiciosísimos. Los residentes de geriatría son los más juiciosos haciendo MNA, y yo no sé si todavía los están haciendo completos, porque el doctor Chavarro se los ponía a hacer completos, y entonces, bueno, finalmente, ven que sí. Ya ahora están haciendo en la forma corta. La pregunta es, ¿y qué hacemos cuando encontramos riesgo de desnutrición? Interconsulta nutrición, ¿cierto? La pregunta es, estamos llamando al nutricionista y venga, entonces usted que decidió con ese riesgo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, ¿en qué nos enfocamos? ¿Dónde podemos realmente tener un objetivo en común para lograr una intervención realmente multimodal? Toda intervención debe tener un seguimiento y toda intervención debe tener unos ajustes. No hacemos intervenciones a largo plazo y menos con una persona mayor que realmente es muy cambiante desde el punto de vista nutricional. Si revisamos entonces las dos guías, esta es la de geriatría y básicamente lo que nos está diciendo es lo que acabo de decir yo, ¿cierto? Empiece por hacer una detección de riesgo, es decir, sospeche, busque, confirme, ¿cierto? Y a partir de allí, si usted encuentra el riesgo de desnutrición, pues obviamente debe seguir al siguiente paso, es decir, lo están haciendo bien, están llamando a mis colegas y esto está perfecto. La pregunta es, ¿qué hacemos de ahí para allá y cómo realmente completamos el tema? Entonces, fíjense que las guías son muy claras en decirnos: todas las personas mayores, independientemente de su estado nutricional y sobre todo independientemente de lo que yo vea, es decir, podemos caer en el riesgo de decir, este está obeso o este está como pasadito de peso, este seguro no le va a pasar nada, o es más, hasta se beneficiaría de perder algo de peso. Y ahí estamos truncando realmente el paso correcto, porque tenemos obesidades sarcopénicas, podemos tener obesos claramente desnutridos y podemos tener obesos con alto riesgo nutricional.
Entonces, hay que hacerlo a todas las personas. Una vez identificado el riesgo, pues definitivamente hacemos una evaluación sistemática. Hay muchas herramientas y cosas que ustedes pueden hacer también para completar esa evaluación. Y finalmente, pues debemos definir si lo que queremos es prevenir que la persona se desnutra o debemos ya hacer una intervención nutricional. Si me voy a las guías de polimorbilidad, básicamente lo que nos dice es exactamente lo mismo. Toda persona polimórbida debe tener un tamizaje nutricional. Utilice cualquiera de las herramientas que tenemos disponibles. Por supuesto, para nosotros seguirá siendo MNA el gold estándar. Ya tenemos algunas otras cosas donde fusionamos, por ejemplo, MOST, que es una herramienta también de tamizaje que utilizamos en comunidad, versus detección de sarcopenia, y podemos empezar a hacer más robusto ese diagnóstico clínico que tenemos con las personas. Sin embargo, les voy a dar el truco. Por supuesto, hay que hacer la MNA, ¿no? Lo vayan a dejar de hacer porque si no el doctor Chavarro se pone bravo. Pero, simplemente usted asegúrese siempre de preguntar: ¿ha tenido cambios en la ingesta? ¿Esta persona está comiendo menos de lo que come? Y sobre todo, vigile el peso. No es normal que las personas mayores pierdan peso, no es un objetivo que pierdan peso de forma no controlada, menos de manera inesperada. Entonces, esas son las dos cosas en las que usted tiene que sospechar. Si usted encuentra cambio de peso o disminución en la ingesta, lo siguiente que tiene que hacer es pregúntese qué factor de riesgo adicional podemos tener. Y factor de riesgo adicional puede ser un estado de viudez reciente, un cambio, una institucionalización, una enfermedad aguda, una situación crónica que se está exacerbando. Esas son las cosas que usted tiene que tener en cuenta, y con eso usted ya puede decir definitivamente mi paciente tiene riesgo nutricional. Después de allí, y esta es la clave en el manejo de los pacientes polimórbidos, es definir exactamente los objetivos. Yo podría aquí decirles que el objetivo es favorecer un adecuado consumo de calorías y nutrientes o cosas por el estilo, pero realmente la clave es esto. Siempre pensemos qué pesa más, si la condición aguda o la condición crónica, y pensemos en la respuesta metabólica de esta condición. Diferenciemos lo urgente de lo importante. Es urgente el impacto de la exacerbación del EPOC, es importante tener un adecuado control metabólico de la diabetes, pero en estas condiciones generalmente no le podemos pegar a todo porque podríamos llegar a no apuntarle a nada. Entonces es importante esto. Siempre pensemos control metabólico, control de cifras tensionales, el famoso control del peso versus el riesgo o el impacto que esto puede tener en la funcionalidad, y definitivamente siempre el tratamiento nutricional debe estar enfocado a calidad de vida, pero también hay que tener en cuenta el uso racional de las recomendaciones nutricionales de acuerdo a la expectativa de vida y el pronóstico que tengamos de cada una de las personas. Proveer calidad de vida significa, obviamente, evitar planes de alimentación restrictivos, como ya lo dije, prevenir las deficiencias nutricionales. Siempre estamos centrados en mantener funcionalidad, tener en cuenta, como les digo, expectativa y impacto de pérdida de peso y de masa muscular. La función de nosotros siempre va a ser estar manteniendo la composición corporal, específicamente la masa muscular de estos pacientes. Si nos vamos a los números, que a mí poco me gustan, pero que son importantes traernos a colación, recordar que la tasa metabólica basal de una persona mayor está entre 18 y 20 calorías por kilo, y que a partir de allí lo que nosotros hacemos es empezar a subir, ¿verdad?, unos determinados porcentajes dependiendo de la condición. Si esta persona, por ejemplo, es una persona completamente sana que eventualmente hace actividad física todos los días, yo debo suplirle las calorías de la actividad física. Si esta persona, por ejemplo, es un hipertenso controlado, yo debo tener en cuenta que esto no es una enfermedad catabólica, no es una situación catabólica, no aumento tanto, solamente aumento la tasa metabólica basal, pero si este hipertenso eventualmente me hace una infección de vías urinarias, allí debo empezar a hacer un aumento de la tasa del aporte a la tasa metabólica basal, le sigo manteniendo la actividad física. Si la persona está desnutrida, siempre la desnutrición es acumulativa, y empiezo yo a subir y a subir porcentajes hasta alcanzar, y generalmente llegamos a la famosa fórmula de las 30 calorías por kilo, que es como lo recomendado y lo que nos están diciendo todas las guías. Con respecto a la proteína, que nos dicen las guías ESPEN, toda persona sana debería tener mínimo 1 gramo de proteína por kilo.
Nosotros sabemos por experiencia que en la población colombiana comen entre 0.6 y 0.8 gramos de proteína. En Colombia siempre hemos hablado de 1.2 gramos de proteína por kilo y sí o sí, doctores, cada vez que tengan una persona con alguna condición específicamente aguda, hay que incrementar el aporte proteico. Si es una condición crónica acompañada de desnutrición o de riesgo nutricional, hay que incrementar el aporte proteico. Simplemente recordarles que no es cierto que coman tan bien, que tenemos casos excepcionales, por supuesto, pero que en términos generales la baja ingesta es un común denominador en nuestros pacientes. Y allí vienen entonces pues todas las estrategias nutricionales. Vamos a mirar rápidamente cuáles serían las estrategias nutricionales, qué es lo que hay que hacer. Generalmente empezamos por las intervenciones de soporte y es con quién come, quién le da la comida, quién le está preparando, a qué horas come, necesita ayuda, no necesita ayuda, ¿cierto? Es todo lo que tiene que ver con esa parte básica. Por supuesto, pacientes, cuidadores, familiares, profesional de la salud, toda la persona que esté a cargo del cuidado de la persona o que de alguna otra forma se involucre, debe tener consejería nutricional, haciendo énfasis en no restricción en los planes de alimentación, modificación de alimentos que puede ir desde enriquecimiento, fortificación, dar más snacks, utilizar cambios de texturas, suplementación nutricional oral que claramente ha demostrado, digamos, tener muy buenos resultados y se puede utilizar en todos los niveles de atención, y soporte nutricional teniendo en cuenta las consideraciones éticas del caso para poderlo implementar en determinados casos. Esto se debe hacer a través del cuidado continuo, es decir, va de la población ambulatoria, hospitalizada, momento del egreso, institucionalizado, siempre debemos tener en cuenta estos niveles. Simplemente me voy a tomar los últimos minutos para hacerles como un ejemplo y un recorrido de una persona. Este señor tiene 72 años, una diabetes mellitus 2, hipertensión, una enfermedad renal crónica 3, deterioro cognitivo leve, un índice de masa corporal de 29, una artrosis de rodilla derecha y un Bartel de 100. Entonces, digamos que lo que tenemos que hacer, ya dijimos, identificamos factores de riesgo, planteamos unos objetivos y hacemos una intervención. En este caso, pues, ¿cuáles son los factores de riesgo? Por supuesto, la edad, el deterioro cognitivo, la enfermedad renal, que es una condición catabólica, y la artrosis, que de alguna otra forma me está poniendo en riesgo la movilidad de la persona y finalmente va a terminar impactando la masa muscular. ¿Cuáles serían los objetivos? Mantener composición corporal, por supuesto favorecer el control metabólico teniendo en cuenta edad, cierto que no sea muy exagerado, progresión, evitar la progresión de la enfermedad renal, favorecer movilidad, funcionalidad, y lo que hacemos básicamente son intervenciones de soporte, educando a la familia, educando a la persona, y fíjense ustedes cómo podríamos hablar del límite inferior de calorías y 1 gramo de proteína podría estar bien para este paciente. Y allí podríamos estar hablando de terapia multimodal y vamos bien. 4 años después, 76 años, continuamos con su diabetes, está bien controlada, parece que hicimos bien las recomendaciones y la hipertensión está controlada, ya vamos en una enfermedad renal estadio 4, la demencia ya está moderada, ha tenido pérdida de piezas dentales, tiene una pérdida de peso acumulada en los últimos 5 meses, de 6 meses, un Bartel de 70, y aquí ha empezado a tener alteraciones en la conducta alimentaria, entonces ya los familiares están con serios problemas para poderlo alimentar. ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo? Este ya es un paciente desnutrido, aquí ya no hay ningún riesgo, este es un paciente desnutrido, miren la pérdida de peso, ¿cierto? Por supuesto la edad, la demencia, la capacidad funcional que se está comprometiendo, está comiendo mal, entonces yo aquí tengo todo un conglomerado de situaciones que me dicen que tengo que inmediatamente cambiar mi intervención nutricional. De hecho, me demoré 4 años en empezar a hacer el tema. Objetivos, aquí ya es garantizar la ingesta, yo tengo que hacer una intervención muy centrada en lograr que el familiar entienda cómo poder garantizar la ingesta. Ya estoy hablando de recuperación del estado nutricional. La recuperación funcional empieza a jugarnos una mala pasada y no sabemos si lo vamos a lograr o no, sin embargo sigue siendo un objetivo importante. Fíjense dónde mandamos el control metabólico, que antes lo teníamos un poco más adelante. Hay que prevenir disfagia, que seguramente la puede desarrollar por la demencia. Y aquí ya la intervención no es solamente recomendación nutricional, aquí hay que hacer un plan terapéutico individual y empezamos suplementación nutricional. Miren cómo vamos subiendo el aporte de calorías y a pesar de que estamos aumentando la enfermedad renal, incrementamos el aporte proteico, tranquilos que no les va a pasar nada ahí. ¿Qué hacemos luego después? A los 6 meses, este mismo paciente nos hace un evento cerebrovascular, arteria cerebral media, se fractura el maxilar inferior en la caída, tiene un delirium,
Tenemos una tasa de filtración glomerular de 16, creo que les suena conocido, y miren ustedes cómo hospitalariamente los factores de riesgo son otros completamente distintos. Hay un claro aumento de las necesidades nutricionales, yo no tengo cómo cubrirle la vía oral, las posibles secuelas tengo que empezar a pensarlas y cómo va a ser el impacto nutricional de esto. Mis objetivos son cubrirle la demanda, obviamente hay que modular la respuesta metabólica y proteger la poca masa muscular que le queda en este momento. Este paciente sí o sí necesita soporte nutricional, hay que pasarle una sonda, nos vamos con mucho más aporte proteico, fíjense, y aporte calórico y sí o sí terapia multimodal enfocada en rehabilitación. Sale esta persona, nosotros la encontramos 7 meses ya después en el domicilio, las secuelas, a mí parece un trastorno de la deglución no muy estudiado, lo encontramos con unas lesiones por presión grado 2, la demencia muy avanzada, desnutrición, sarcopenia, pérdida acumulada de peso más o menos de un 6%, los factores de riesgo claramente son distintos, continuamos con un paciente cada vez más desnutrido, con un trastorno de la deglución que no nos va a permitir alimentarlo, inmovilismo, ya no sabemos aquí cómo está la capacidad de la red de apoyo para hacerse cargo de un paciente claramente dependiente, aumento de las necesidades nutricionales. Los objetivos pues siguen siendo cubrir la demanda energética, proteger la masa muscular, es así como lo podríamos tratar, pero fíjense ustedes que yo ya estoy pensando en cuál es el pronóstico de esta persona y cómo sí o sí me van a cambiar los objetivos de este paciente. Nos vamos ya con 1.5, 35 calorías, sabiendo que es un reto gigantesco que requiere pues como un cuidado y un apoyo muy, muy importante. Cuando lo vemos al año siguiente, pues ya fíjense cómo están las lesiones por presión, ya estamos en estadio 4, definitivamente la glucemia está fuera de metas, pero no es porque le estemos dando azúcar, seguramente tiene que ver con la respuesta metabólica al proceso de las lesiones, la tasa de filtración glomerular está en 13, dejémosla ahí, no nos interesa, no vamos a trabajar en subirla, ha presentado 2 episodios de neumonía aspirativa y yo lo que estoy haciendo aquí es acompañando un proceso de final de vida definitivamente, donde todos los factores de riesgo, él es un factor de riesgo por sí mismo, los objetivos son calidad de vida y estaríamos hablando ya de calidad de muerte y definitivamente nos pasamos a lo que se denomina alimentación de confort. Entonces fíjense ustedes que una misma persona en la medida en la cual va avanzando, por supuesto esta es una progresión tórpida, pero hubiéramos querido que fuera al revés y seguramente habríamos podido hacer algunas otras cosas. Como conclusión, pues el paciente polimórbido definitivamente es un reto en la implementación de la terapia, las necesidades nutricionales se están modificando y eso debemos tenerlo claro, ninguna intervención nutricional es permanente ni para siempre, simplemente debemos estarla monitoreando y ajustando y pues los objetivos de manejo y la implementación del tratamiento siempre se deben priorizar sobre la situación metabólica del paciente. Muchas gracias. Bueno, para continuar entonces con nuestro bloque, invitamos al doctor Cristian Llano Ceballos, geriatra de la Universidad Nacional, geriatra acá en el Hospital Universitario San Ignacio, con la charla Valoración prequirúrgica de la persona mayor en consulta externa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. No tengo conflicto de intereses. Digamos que cuando uno busca información sobre este tema, realmente todas las guías hablan del cambio poblacional. Para Colombia, según el censo del 2018, 9.1% son personas adultas mayores de 65 años, que más o menos en un grueso estimativo son cerca de 4 millones de personas. Esto quiere decir que la implicación de la valoración prequirúrgica de los pacientes adultos mayores se va a volver un tema relevante, si no de lo que es en este momento un tema demasiado importante en la valoración. Los objetivos de esto es identificar los factores de riesgo asociados inherentes al paciente, evaluar las complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico planeado y acompañar e individualizar todas las fases del perioperatorio para minimizar este riesgo. Es importante tener en cuenta que la cirugía es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad según todos los estudios de mortalidad en muestras epidemiológicas y digamos que en un grueso se estima que un 7.7% de las muertes a nivel mundial se asocian a procedimientos quirúrgicos.
Tenemos entonces que los factores que confluyen en un paciente anciano van en relación con su carga de comorbilidad, su riesgo tromboembólico y el riesgo de sangrado inherente a los estados de procoagulación y sangrado por el procedimiento, unas alteraciones miocárdicas a nivel de la recaptación de oxígeno que pueden favorecer pues, intercambios y esfuerzo y estrés miocárdico y unos cambios a nivel del intercambio gaseoso, el compromiso por enfermedad valvular o la pérdida de fluidos que generan un alto riesgo para estos pacientes. ¿Por qué es importante entonces hacer una valoración prequirúrgica en los pacientes ancianos? Claramente vemos que en estas trayectorias de declinación funcional, el anciano que es robusto para la cirugía presenta una leve declinación, pero puede volver a una recuperación independiente, mientras que aquel que no está en su mejor condición o no es apto para la cirugía, puede presentar un evento estresor que pasa de su fitness cardiorrespiratorio y generar una recuperación con dependencia, lo cual es catastrófico para todos los pacientes que valoramos en nuestra labor diaria. Es importante tener en cuenta que hay múltiples alteraciones en la fisiología del envejecimiento que generan una gran carga de implicaciones clínicas en estos pacientes. Tener en cuenta que, digamos, el uso de algunos medicamentos anestésicos puede generar labilidad en la presión arterial, susceptibilidad a la hipotensión, susceptibilidad a la sobrecarga de volumen en pacientes cardiópatas, un marcado deterioro de la función cardiovascular con inadecuados volúmenes de llenado, una diferencia en el gradiente alveolo arterial, susceptibilidad a la hipercarbia y a la hipoxemia. Hay un acúmulo de los anestésicos en relación con los cambios de la composición corporal que generan pues, más riesgo de delirium, hay un mayor aumento del trabajo respiratorio, hay un mayor riesgo de disfunción cognitiva después de la operación, pueden haber alteraciones en la glicemia, alteraciones en la eliminación de algunos fármacos, hay más riesgo de hacer injuria renal aguda y más riesgo de hipotermia. Todos estos factores son, digamos, preponderantes a la hora de evaluar un paciente anciano y generan el riesgo que estamos tratando de evaluar en esta charla. Entonces yo les planteo, digamos, dos perspectivas. La idea es que desde el punto de conocimiento de especialista clínico es importante dominar muchos de estas temáticas en relación con la diapositiva anteriormente expuesta y la otra parte es el actuar de nosotros como geriatras, tratando de evaluar los síndromes geriátricos concomitantes con la situación prequirúrgica. Entonces, desde el especialista clínico es importante tener en cuenta que para Estados Unidos hasta un 36% de los pacientes que se operan son mayores de 65 años. El adulto mayor per se puede tener 4 veces más riesgo de requerir intervención quirúrgica respecto a sus pares más jóvenes. Lo que se ha descrito es que el costo estimado de esto es que los costos de operar a un paciente anciano son 50% más y las complicaciones pueden llegar a ser un 100% más que en adultos jóvenes. Respecto a la solicitud de paraclínicos, pues debemos tener en cuenta que se deben hacer mediciones de hemoglobina teniendo en cuenta el impacto que tiene la anemia en la recuperación postquirúrgica. Se debe evaluar la función renal por los riesgos anteriormente descritos, la albúmina como un marcador objetivo del estado nutricional del paciente, el electrocardiograma que debe ser evaluado en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, la glicemia precisamente por la implicación que tiene la patología metabólica en los tiempos de recuperación posterior a la cirugía, los tiempos de coagulación que se deberían solamente solicitar en pacientes con alto riesgo de sangrado, como lo son los pacientes que son llevados a cirugía arterial, cirugía cardíaca, neurocirugía, cirugía de columna o cirugía oncológica. Ya entrando en el tema sobre los factores de riesgo per se, el riesgo cardiovascular es la complicación más temida en un momento quirúrgico por la implicación que tiene en mortalidad. Respecto a esto es importante tener en cuenta la temporalidad de la cirugía, si es una cirugía urgente, emergente o que se pueda diferir. Se debe definir la presencia o no de condiciones cardiovasculares activas o inestables como los síndromes coronarios inestables, una insuficiencia cardíaca congestiva, la presencia de arritmias o de enfermedad valvular. La idea es que nosotros debemos aproximarnos al riesgo quirúrgico asociado al procedimiento y digamos que en este orden de ideas se debe evaluar la capacidad funcional en el número de equivalentes metabólicos
con este tipo de preguntas que suelen guiar, digamos, fácilmente la valoración en el consultorio. Si un paciente logra subir 2 pisos, digamos que uno considera que tiene más de 4 METs, en ese orden de ideas, este tipo de intervenciones garantizan que su capacidad funcional y su fitness cardiorrespiratorio está preservado y el riesgo de que presente alteraciones es menor, ¿sí? Ya si es un adulto vigoroso que participa en deportes, digamos, de intensidad, que trota, que hace bicicleta, pues obviamente esos requerimientos van a estar cumplidos y deberíamos entonces tratar de identificar factores asociados que puedan desencadenar el riesgo cardiovascular, como antecedentes de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, de enfermedad cerebrovascular, de diabetes o de insuficiencia renal. Llegamos a un punto muy polémico y es el 6º punto sobre considerar el uso de pruebas invasivas perioperatorias teniendo en cuenta que no deberían, digamos, hacerse de forma activa, teniendo en cuenta que pueden llegar o sea, si no cambian el resultado, no se deberían realizar. Ya para hablar un poco de las intervenciones que pudieran tratar de servir para minorar este tipo de riesgos, eso es un metaanálisis de Cochrane donde intentamos evaluar la disminución del riesgo asociado al uso de beta bloqueadores previo a una cirugía no cardiovascular. Realmente este forest plot pues muestra unos intervalos de confianza que pasan el 1, el tamaño de la muestra es muy heterogéneo y lo que vemos es que no hay una clara diferencia en el uso de beta bloqueadores antes de la cirugía cardiovascular o no cardíaca. Se ha descrito su uso principalmente en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular. Sin embargo, el riesgo de hipotensión asociado y el riesgo de otras complicaciones como bradicardia impiden que su uso sea tan ampliamente generalizado. Esta iniciativa es una iniciativa de la Sociedad Americana de Médicos de Familia que busca evaluar qué tanto de estos números nos pueden servir. Lo que debemos tener en cuenta es que el beneficio es en 1 de cada 72 pacientes para prevenir un infarto agudo de miocardio, mientras que los riesgos, 1 en 255 puede tener un infarto no fatal, 1 en 15 puede desarrollar hipotensión y 1 en 18 puede desarrollar bradicardia, lo cual aporta al punto anteriormente mencionado. Respecto al uso de las pruebas cardíacas no invasivas, como les decía, digamos que no se deben evaluar en pacientes que tengan, digamos que no haya como una claridad sobre si la intervención debe ser llevada a cabo o no. Es importante tener en cuenta que los pacientes que tienen una baja capacidad funcional o menor a 4 MET sí se benefician y los pacientes que vayan a ser llevados a cirugías cardiovasculares tal vez sí ameriten por la implicación que tienen el desenlace. Respecto al riesgo estimado de la intervención quirúrgica, es importante tener en cuenta entonces que hay unas intervenciones de bajo riesgo con un riesgo menor al 1% que incluyen las extracciones dentales, los procedimientos oftalmológicos, algunos procedimientos menores como la resección guiada a través de videotoracoscopia o cirugías como una resección transuretral de próstata. El riesgo intermedio ya en pacientes que tienen enfermedad carotidia para intervención endovascular o principalmente algunas intervenciones como la cirugía de cadera tienen un riesgo intermedio y las intervenciones urológicas o ginecológicas que se consideran mayores también aumentan el riesgo intermedio de sangrado y de complicaciones y en los de alto riesgo tenemos pues pacientes que van a ser llevados a cirugías abdominales extensas, cirugías duodenopancreáticas, cirugías aórticas, recambios valvulares, retiro de quistes, entre otros. Entonces, este tema es súper importante y es qué pasa con el paciente que tiene una enfermedad coronaria, digamos, intervenida recientemente que va a ser llevado a cirugía. Si el paciente va a ser llevado a cirugía, angioplastia previo a la cirugía y el tiempo de la intervención fue una angioplastia con balón, fue menor a 14 días, la idea es diferir la cirugía de forma electiva o no urgente, mientras que si es mayor a 14 días y el riesgo del paciente es una condición emergente lo amerita, debería indicarse después de los 14 días. Si el paciente fue llevado a una intervención y se le colocó un stent convencional, el riesgo debe evaluarse entre los 30 a 45 días, se podría proceder a la cirugía con el riesgo de mortalidad asociado.
Si el tiempo fue menor a 30 a 45 días, deberíamos diferir la cirugía si no es indicativo hacerla. Y si el paciente tiene un stent medicado, la idea sí es considerar diferir esta intervención por lo menos un año. Eso para hablar del riesgo cardiovascular. Ahora vamos a hablar del riesgo pulmonar. Es importante tener en cuenta que las personas mayores de 65 años, cerca de un 40%, pueden tener alguna alteración que genere riesgo a nivel pulmonar en la intervención prequirúrgica. De los marcadores que hemos encontrado asociados a mortalidad se encuentra la presencia de atelectasias, la presencia de neumonía, la presencia de falla ventilatoria o una exacerbación de la neumopatía crónica. Los factores de riesgo para tener complicaciones pulmonares están en relación con los neumópatas crónicos, que se ha descrito que hasta un 28% pueden tener riesgo de presentar complicaciones pulmonares en el postquirúrgico, tienen más riesgo de una vía aérea difícil, y en esta posibilidad es muy importante la valoración preanestésica. Debemos evaluar el tipo de cirugía teniendo en cuenta el tiempo de ventilación mecánica al cual se exponen estos pacientes, y muy importante evaluar toda la parte de funcionalidad y estado nutricional que también impacta a nivel del riesgo pulmonar. Y sobre las intervenciones que podemos hacer en el perioperatorio, una de las más importantes es que si el paciente tiene tabaquismo activo, suspenda su tabaquismo activo, indicar el incentivo respiratorio cuando sea pertinente y, de ser posible, en algunos casos seleccionados, llevar a estos pacientes a rehabilitación pulmonar. Respecto al riesgo metabólico, es muy importante tener en cuenta que los pacientes que tienen elevación de la hemoglobina glicosilada o de la glicemia preoperatoria tienen más complicaciones, y esto retrasa el tiempo de recuperación a nivel del endotelio. Por lo general, la meta se debe manejar entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro. Digamos que la diabetes es una de las comorbilidades más comúnmente encontradas, y pues digamos que estos estudios lo que muestran es que el tiempo de recuperación de estos pacientes es mucho peor. También tienen un aumento del riesgo infeccioso. Respecto al riesgo hematológico, es importante tener en cuenta que los pacientes que tienen anemia tienen mucho más riesgo de mortalidad. El punto de corte restrictivo versus liberal de los múltiples estudios ha encontrado que para algunas condiciones, como la cirugía en fractura de cadera, debe llevarse los pacientes a una hemoglobina cercana a 10. Esto porque los pacientes que tienen concentraciones de hemoglobina más bajos tienen más riesgo de mortalidad a un año, y los pacientes de cirugía cardiovascular, donde un punto de corte similar debería considerarse. Respecto a la antiagregación, es importante tener en cuenta que el ASA no se debe suspender. Hay una paradoja del riesgo contra el beneficio. Muchos pacientes van a sangrar, pero este sangrado va a ser un sangrado no letal, mientras que si presentan un infarto perioperatorio, esto sí es una condición altamente letal y por esa razón no se debe suspender. En fractura de cadera hemos visto que hay algunos estudios que muestran que en la intervención quirúrgica pacientes podrían ser llevados a cirugía si están tomando clopidogrel dentro de las primeras 48 horas. Sí tiene algo más de impacto en el riesgo de sangrado, pero no se ha visto que impacte en la mortalidad. Y respecto a la anticoagulación, hay que tener en cuenta que el riesgo trombótico, cuando es elevado, garantiza el uso de terapia puente, siendo esto un tema polémico, ya que se ha visto que la terapia puente aumenta el riesgo de complicaciones perioperatorias. Respecto a los DOACs, es importante tener en cuenta que en cirugías selectivas, con una suspensión de 24 horas es suficiente, y en las de alto riesgo de sangrado, como lo mencionamos previamente, la idea es suspenderlos de 48 a 96 horas según la función renal. Esta tabla es para resumir un poco toda la farmacodinámica de estos medicamentos. Es importante tener en cuenta que los pacientes con cumulínicos para cirugía menor pueden suspender su medicamento de 3 a 5 días de forma segura, y para cirugía mayor el tiempo no varía, aunque hay autores que prefieren suspenderlos hasta 7 días. Es importante tener en cuenta en medicamentos como los DOACs, el dabigatran, la presencia de la función renal asociada para evaluar la suspensión en cirugías menores con tasa de filtración mayor a 50, 24 horas, y con tasa de filtración menor a 50, 72 horas, mientras que en cirugía mayor en 72 horas si la tasa es mayor a 50, y cuando tienen la tasa menor a 50 hasta 120 horas. Es importante esto porque sí se ha visto que impacta en los desenlaces posoperatorios. Y como hemos visto, pues básicamente esta parte de la aspirina no se debe suspender. Esta tabla resume básicamente lo mismo que estábamos hablando ayer en la diapositiva previa. Sobre el tiempo de reinicio del medicamento, es importante tener en cuenta
que según el riesgo de sangrado se debería reiniciar dentro del primero o segundo día. Y ya respecto al actuar del geriatra, vamos a tomar estos últimos minutos para hablar de los síndromes asociados. Entonces, respecto al delirium, tenemos en cuenta que el tiempo anestésico es relevante en la aparición de delirium. Si los pacientes son llevados a una sedación profunda, hay más riesgo de delirium. Esto, digamos que como especialistas clínicos no lo podemos intervenir muy bien, pero sí podríamos tener la recomendación con nuestros compañeros anestesiólogos. Dentro de los medicamentos que en la sedación ha demostrado disminuir algo el impacto del delirium en el postoperatorio está la dexmedetomidina, que tiene múltiples estudios en este momento de seguridad, disminuyendo la aparición de este síndrome geriátrico. Y respecto al insomnio es importante intervenirlo, ya que se ha visto que es un factor de riesgo asociado a esta condición. Vemos en esta tabla múltiples factores predisponentes y precipitantes, dentro de los cuales obviamente hay eventos asociados per se a la cirugía, que digamos se debe tratar de disminuir el impacto de los mismos en este desenlace, y muy importante tener en cuenta los medicamentos, ya que estos también impactan en la aparición de delirium en el adulto mayor. Respecto al estado nutricional, es importante tener en cuenta que los pacientes desnutridos se presentan de un 9 a un 15% en las consultas ambulatorias y hasta un 60% de los pacientes institucionalizados. Se ha visto que esto tiene una gran implicación sobre la capacidad de recuperación del organismo, sobre la cicatriz, inclusive aumentando el riesgo de dehiscencia de sutura, y aumenta obviamente todas las complicaciones que no queremos, que es neumonía, intubación orotraqueal prolongada, cicatrización deficiente, sepsis y mortalidad. Respecto a la funcionalidad, es importante tener en cuenta que posterior al evento quirúrgico puede haber una dependencia para las actividades de la vida diaria, hay un mayor riesgo de discapacidad de institucionalización, y varios autores desde el punto de vista de la medicina física y rehabilitación defienden la prehabilitación como una